este vídeo vamos a hablar de las operaciones con funciones, puesto que a partir de ellas y con funciones simples podemos construir funciones más complejas. Las operaciones más sencillas son la suma y la resta, la multiplicación y la división de funciones. Para la suma o diferencia, basta sumar o restar las funciones dadas. A nosotros nos darán dos funciones simples y basta con sumarlas o restarlas, según nos pidan. Igualmente sucede con el producto o con el cociente. Lo único que con el cociente posiblemente consigamos una función racional en la que ya tendremos un problema, por ejemplo, con el dominio a la hora de que el denominador podría ser 0. Hay otra operación que es la composición de funciones, que ahora a continuación os explicaré en qué consiste. Aunque para calcular el dominio, la teoría nos dice que calculemos la intersección de los dominios de las funciones originales y en el caso del cociente quitemos los valores que anulan el denominador, mi consejo es que cualquier operación operéis primero sin simplificar y a la función resultante le calculéis el dominio. Si hay una operación por excelencia en las funciones, esta es la composición. Es verdad que la suma, la resta, el producto y el cociente de funciones simples forman funciones más complejas. Pero, ¿cómo se puede construir una función de este estilo a partir de funciones simples como seno de x, raíz cuadrada de x, e elevado a x o x cuadrado? Bien, para ello, yo siempre digo que se hace como se hacía con las calculadoras antiguas. Es decir, si cogiésemos y tuviésemos que calcular la imagen de esta función, por ejemplo, para el valor 0, pues lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, hacer e elevado a 0, que sabemos todos que es 1. La siguiente operación que tendríamos que hacer es la raíz cuadrada de 1, que quedaría obviamente 1. La siguiente, aplicar el seno a ese 1. Y por último, elevar al cuadrado. Eso en cuanto a calcular la imagen de un valor, pero en cuanto a desgranar cómo se forma esa función, es exactamente igual. Si yo parto de un valor cualquiera x, lo primero que tendríamos que hacer es elevar e elevado a x, es decir, estaríamos aplicando la función h. A continuación, hemos dicho que lo que aplicaríamos sería la función g, es decir, estaríamos haciendo la raíz cuadrada de e elevado a x. A continuación, a la raíz cuadrada de e elevado a x, le tendríamos que aplicar la función f, es decir, aplicaríamos el seno a la raíz cuadrada de e elevado a x. Para finalizar con la función y, que lo que tendríamos que hacer es elevar al cuadrado lo anterior. De esta manera, podríamos decir que esta función se construye aplicando en primer lugar h compuesto de g, compuesto de f, compuesto de i. Por lo tanto, esta composición de funciones, que como veis la composición se representa con un circulito abierto, nos da realmente la función original. ¿Qué pasa si a nosotros nos dicen que partimos de una serie de funciones simples y nos piden que calculemos realmente cuál es esta composición de funciones? Al tratarse de la misma, pues obviamente tendremos que llegar a que realmente se trata de la misma función. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se desarrolla una composición de funciones? Lo primero es cambiar los circulitos por paréntesis. Y ahora ir de dentro hacia afuera, es decir, si yo me tapo el resto de funciones, la función más interior es h de x, que como bien podemos ver se define como e elevado a x. Por lo tanto, respetando todo lo anterior, lo único que tengo que hacer es cambiar h de x
por e elevado a x. A continuación, como me quedan 3 funciones todavía, me olvido de las exteriores y me centro en la que queda más adentro. Es decir, la función g. La función g, como vemos, hace la raíz cuadrada de a lo que se lo estemos aplicando. Entonces, dejando las dos, tanto la y como la f, quietas, lo que estamos haciendo es aplicar la raíz cuadrada a e elevado a x. Ahora, lo que tendríamos que hacer es, olvidándonos de la y, calcular la imagen por f de toda esta expresión. F lo que hacía es aplicar el seno, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues la y, que no la hemos tocado, del seno de toda esa expresión, es decir, la raíz cuadrada de e elevado a x. Y por último, la función y lo que hace es elevar al cuadrado toda esta expresión. Es decir, que nos quedaría realmente la función de la que partíamos. Bien, pues eso es todo con respecto a las operaciones de funciones. Espero que os hayan quedado un poquito más claras y ya sabéis que si tenéis alguna duda, plantearla en el aula virtual. Muchas gracias y mucho ánimo.